Esa frase resonaba en la mente de Zenobia Washington como un tambor implacable, un recordatorio de la humillación que había sufrido y de la traición que nunca imaginó. Tenía 59 años, su vida meticulosamente construida a base de años de sacrificio, amor y perseverancia incansable, pero en una sola noche, todo parecía haberse derrumbado. Esa noche, en la recepción de la boda de su hijo Orión, Sarapina actuó con crueldad calculada, arrojando un tazón hirviente de gumbo directamente al rostro de Zenobia. El calor fue inmediato, quemando su piel, haciendo que sus ojos se llenaran de lágrimas, su blusa de seda arruinada mientras el espeso guiso caía en una cascada pegajosa y penetrante. Sin embargo, no fue el dolor de la quemadura lo que más le cortó el alma, sino la sonrisa en el rostro de Sarapina, calma, casi jubilosa, con los ojos entrecerrados de satisfacción, como si hubiera esperado años por ese momento. «Eso es lo que mereces», repitió Sarapina, su voz clara y medida, resonando en el silencioso salón del banquete. Los invitados se congelaron, los cubiertos quedaron suspendidos en el aire, las conversaciones murieron en la garganta. Incluso Orión, el niño que ella había criado, amado y sacrificado toda su vida, no intervino. En cambio, la miró con una calma inquietante, cruzó los brazos y dijo: «Tiene razón, mamá». El suelo bajo los pies de Zenobia pareció desaparecer. Sus instintos gritaban, exigían que gritara, confrontara, pidiera respuestas, pero no hizo nada de eso. Doblegó su servilleta con precisión, sus manos firmes a pesar del caos interior. Al levantarse, caminó hacia las puertas dobles con la espalda recta, cada paso una batalla entre la dignidad y la desesperación. Al llegar al umbral, hizo algo que nadie esperaba. De su bolso, sacó su teléfono y marcó un número que había guardado semanas antes. 3 palabras escaparon de sus labios en un susurro: «Es hora». Colgó antes de que alguien pudiera cuestionarla, dejando las puertas cerrarse suavemente tras ella. Las calles de Buckhead se extendían oscuras y silenciosas mientras conducía de regreso a su apartamento en West End. Una sola pregunta la corroía sin cesar: ¿cómo llegó a esto? Hubo un tiempo en que Orión la envolvía en sus brazos y la llamaba su heroína. Hubo días en que su amor parecía inquebrantable, eterno. Y, sin embargo, en ese horrible momento, comprendió la frágil verdad: a veces, aquellos a quienes más queremos son capaces de una traición tan profunda que deja una herida invisible para el mundo pero ardiente para el alma. La mente de Zenobia repasaba el pasado, cada recuerdo un recordatorio de devoción y esfuerzo incansable. 3 años antes, su vida había sido ordenada, predecible, pero suya. Vivía en un amplio apartamento con un balcón lleno de geranios y bugambillas, sus mañanas marcadas por el aroma del café fuerte y la reconfortante rutina de los pasteles de la panadería del señor Henderson. Cada día abría su fina tienda de confección, cosiendo vestidos, trajes de graduación y blusas para mujeres que querían elegancia sin extravagancia. No era rica, pero su vida era completa, podía sostenerla por sí misma, tal como lo había hecho desde que el padre de Orión las había abandonado cuando su hijo tenía apenas 5 años. Sus manos conocían cada costura, cada pliegue, cada secreto que la tela guardaba cuando se trataba con cuidado. Orión había crecido observando su diligencia y perseverancia, absorbiendo lecciones que iban mucho más allá de la confección: fuerza, paciencia y resiliencia. Él había prometido, con la sinceridad que solo un niño posee, que trabajaría duro para que ella pudiera descansar. Y durante mucho tiempo, Zenobia le creyó. Zenobia recordaba esos primeros años con una claridad agridulce, el agotamiento equilibrado por un abrumador sentido de propósito. Había entregado su vida a Orión, cosiendo hasta altas horas de la noche a la débil luz de la máquina Singer de su abuela, el zumbido del motor un compañero constante mientras bordaba sueños en la tela. Hubo noches en que sus dedos sangraban, cuando la frustración de un dobladillo rebelde provocaba lágrimas que rápidamente secaba, negándose a que su hijo viera debilidad. Quería que creciera creyendo en el poder de la perseverancia, en la dignidad de la autosuficiencia y en el orgullo silencioso que surge al crear algo con las propias manos. Orión siempre la observaba con atención, sus serios ojos marrones siguiendo cada movimiento. «Mamá», decía, con voz pequeña pero decidida, «cuando sea grande, me aseguraré de que no tengas que trabajar tan duro». Y ella le había creído, no solo por sus palabras, sino porque sus acciones siempre coincidían con sus intenciones. Estudiaba con diligencia sin recordatorios, ayudaba en la tienda los domingos y hacía preguntas perspicaces sobre telas, texturas y las formas sutiles en que los colores podían alterar la percepción de un vestido. «La gente te dice lo que necesita incluso sin hablar», explicaba, y él escuchaba, absorbiendo lecciones que iban mucho más allá del hilo y la tela. Cuando se fue a Morehouse College a los 18 años, estudiando administración de empresas, Zenobia sintió un orgullo agridulce. Cada sacrificio, las comidas saltadas, las largas horas, el esfuerzo meticuloso de ahorrar cada dólar, había valido la pena.
Orión tendría oportunidades que ella nunca tuvo, una carrera sin límites, una vida sin el dolor del trabajo manual, un futuro construido a partir de la educación y la ambición en lugar de la lucha y la supervivencia. Recordaba el último verano antes de su partida, el apartamento lleno del aroma de sus comidas caseras, las risas resonando contra las paredes, la amarga conciencia de que sus rutinas diarias cambiarían para siempre. Y, sin embargo, en esos momentos, nunca dudó del amor que los unía. Él siempre había sido su ancla, y ella, su puerto inquebrantable. Esa sensación de seguridad, sin embargo, comenzó a erosionarse cuando conoció a Clementina. Zenobia notó primero cambios sutiles, la luz en sus ojos que reflejaba una nueva emoción, la vacilación antes de hablar, una cuidadosa elección de palabras como si probara cómo reaccionaría ella. Es especial, mamá le confió una noche, su voz temblando con la admiración del amor recién nacido. Muy especial. Clementina, hija de una familia adinerada de Bugead, era encantadora, hermosa, pero Zenobia había percibido desde el principio que su sonrisa nunca llegaba realmente a sus ojos. El primer encuentro fue tenso, en un elegante restaurante con suelos pulidos y cubiertos relucientes, un lugar muy alejado de la acogedora familiaridad del mundo de Zenobia. Clementina llegó vestida impecablemente, su actitud cortés pero fría, cada palabra medida, cada gesto ensayado. Sarapina, su futura suegra, era la encarnación del dominio silencioso, evaluando a Zenobia con la precisión de un general inspeccionando a un recluta. Zenobia sonrió, respondió con cortesía e intentó ignorar la incomodidad que le revolvía el estómago. Orión, por su parte, le tomó la mano y susurró palabras de seguridad que ella quería creer, aunque la inquietud se asentó en ella como una sombra que se negaba a desaparecer. Durante los meses siguientes, las invitaciones a cenas, almuerzos y salidas casuales se convirtieron en pruebas de paciencia y sutil poder. La casa de Sarapina era una fortaleza de perfección, candelabros de cristal, alfombras persas, pinturas al óleo con marcos dorados, muebles que parecían diseñados para intimidar más que para confortar. Zenobia se sentía intrusa cada vez que cruzaba el umbral, sus modestos vestidos y simple comportamiento contrastando fuertemente con la opulencia que la rodeaba. Y Orión, su hijo, parecía sentirse cada vez más cómodo en ese mundo, adaptándose con una aceptación silenciosa que la hería más que cualquier palabra dura. Aprendió a sonreír cortésmente, a asentir, a ofrecer su opinión solo cuando se lo pedían, a tragar la protesta silenciosa que surgía de su pecho. Toleraba que Clementina se refiriera a ella como señorita Zenobia, el prefijo formal un sutil recordatorio de su percibida inferioridad en ese mundo meticulosamente curado. Y, a pesar de todo, Zenobia se aferraba a la creencia de que el amor de su hijo era firme, que no abandonaría el vínculo forjado durante décadas de sacrificio y recuerdos compartidos. Se recordaba a diario, el lugar de una madre nunca es usurpado por riqueza o estatus. Y trataba de confiar, aunque cada encuentro dejaba una marca más profunda en su corazón, cada exclusión una herida silenciosa que no sanaría. A medida que se acercaba la boda, Zenobia sentía el peso creciente de la exclusión presionando sobre ella como una niebla implacable. Las invitaciones a eventos que antes esperaba con alegría se convirtieron en ejercicios de decepción. Lo que antes había sido su papel, madre, consejera, confidente, ahora se reducía al silencio, una espectadora en la periferia de la vida de su propio hijo. Cuando Clementina la invitó a la boutique para elegir el vestido de novia, Zenobia sintió un destello de esperanza, una breve chispa de que tal vez, solo tal vez, sería incluida en algo significativo. Llegó temprano, media hora antes de la cita, con el corazón latiendo con anticipación. La boutique era todo lo que había imaginado, suelos de mármol pulido, espejos dorados y percheros llenos de vestidos que brillaban con telas delicadas y bordados intrincados. Vestidos que costaban más de lo que ella ganaba en medio año colgaban elegantemente, desafiando a cualquiera a tocarlos. Zenobia se sentó en el sofá de terciopelo, tratando de calmar el aleteo en su pecho. Enderezó el vestido burdeos que había cosido ella misma, el sutil bordado en el cuello un silencioso testimonio de su talento y dedicación. Cuando finalmente llegó Clementina, acompañada por Sarapina y 3 amigas, la esperanza de Zenobia parpadeó. La sonrisa de Clementina era cortés, pero distante, como si saludara a una extraña y no a la mujer que le había dado la vida a su prometido. Señorita Zenobia, me alegra mucho que haya venido. Su opinión experta es invaluable, dijo, con voz dulce pero hueca. Zenobia asintió, manteniéndose erguida, determinada a dar su perspectiva honesta a pesar de la tensión que espesaba el aire. Una por una, Clementina se probó vestido tras vestido, las amigas aplaudiendo y susurrando tras sus manos, Sarapina dando órdenes a las asistentes con sutil autoridad. Zenobia observaba todo en silencio, sintiendo como la distancia entre ellas se estiraba con cada risa, cada comentario susurrado. Entonces llegó el vestido de encaje francés, sin tirantes y con una cola imposible,
fluyendo como una cascada de tela delicada. Clementina giró ante el espejo, con los ojos brillando de anticipación, y le preguntó directamente a Zenobia: «¿Qué opinas, señorita Zenobia?». La habitación pareció contener la respiración. Zenobia miró cuidadosamente el vestido, sus ojos entrenados notando las líneas delicadas, como el corte resaltaba los hombros, la sutil combinación de encaje y satén. Respiró hondo y habló con honestidad: «Es hermoso, pero creo que un vestido con mangas de encaje o tirantes finos destacaría mejor su figura. El corte sin tirantes puede no favorecer sus hombros tanto como podría». El silencio cayó instantáneamente. Las amigas se congelaron, la fría mirada de Sarapina fija en Zenobia como si hubiera violado una ley no escrita. Clementina forzó una risa, la tensión en la habitación enrollándose como un cable tenso. «Oh, es solo moda», murmuró, aunque la incertidumbre en su voz la delataba. Sarapina intervino rápidamente, colocando una mano sobre el hombro de su hija, suavizando el momento con práctica facilidad. «Mi niña, luces espectacular sin importar qué. Este vestido es perfecto, lo llevaremos». Clementina sonrió, aliviada, y Zenobia se recostó, sintiendo el familiar dolor de la invisibilidad asentarse profundamente en su pecho. Una vez más, estaba al margen, su experiencia reconocida solo superficialmente, su presencia tolerada en lugar de apreciada. Al salir de la boutique, Orión la esperaba afuera, radiante como siempre, pero Zenobia no podía quitarse la sensación de que lo veía pertenecer por completo a un mundo al que ella ya no tenía acceso. Clementina corrió hacia él, sosteniendo las fotos y discutiendo el vestido con entusiasmo animado, mientras Zenobia seguía atrás, aferrando su bolso, una sombra silenciosa en el resplandor de su felicidad. Cuando Orión finalmente la reconoció, preguntando: «¿Cómo fue, mamá? ¿Te gustó el vestido?», ella forzó una sonrisa y respondió: «Es precioso». Quiso gritar, exigir reconocimiento, preguntar por qué nunca era realmente incluida. Pero tragó las palabras, manteniendo su voz suave y medida, diciéndose que era por la paz, por la felicidad de su hijo. Sarapina aprovechó el momento, apartando a Orión en tono suave, planeando los siguientes pasos, asegurándose de que el papel de Zenobia permaneciera periférico. Al verlos alejarse, el pecho apretado por una pena que no podía nombrar, Zenobia sintió caer sus primeras lágrimas reales en público, pequeñas gotas que rápidamente secó antes de que alguien las viera. El viaje en autobús de regreso fue silencioso, salvo por el murmullo de las calles, y al llegar a su apartamento, volvió a su taza de Stoneware, la que la había acompañado durante años de trabajo arduo y mañanas tranquilas, y se sirvió café, ignorando la taza de porcelana impecable que Sarapina le había regalado. Era un mensaje, comprendió, frío y claro: «No perteneces a este mundo». Sostuvo la taza en sus manos, sintiendo su calor familiar, y se preguntó en silencio cómo el hijo que había criado con todo lo que tenía podía alejarse tanto, atraído por una red que ella no podía desenredar. A pesar del dolor, se aferró tercamente a la esperanza, susurrando para sí misma que el amor podía superar la manipulación, que su vínculo con Orión aún no se había roto, y que el niño que una vez la llamó su heroína encontraría el camino de regreso a su lado. Sin embargo, en lo profundo, una sombra de duda se deslizó, creciendo más pesada con cada día que pasaba, presagiando una tormenta que aún se estaba gestando más allá del horizonte. 2 semanas después, Zenobia pensó que podría encontrar algo de alivio cuando Orión la invitó a cenar, solo ellos dos como antes. Su corazón se agitaba con anticipación, una esperanza frágil de que el vínculo que había forjado con su hijo durante décadas aún pudiera mantenerse, a pesar de los muros invisibles que Sarapina había levantado entre ellos. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido burdeos profundo que había cosido ella misma, con un sutil bordado en el cuello que reflejaba el orgullo silencioso que sentía por su oficio. Al llegar temprano al restaurante, esperó, acomodándose el vestido y respirando profundamente, recordando las noches en que Orión había sido su constante compañero en pequeñas alegrías cotidianas. Pero en el momento en que Orión llegó, acompañado por Clementina, esa esperanza frágil comenzó a resquebrajarse. «Lo siento, mamá. Clementina quiso acompañarnos», dijo con un tono casual que le atravesó el corazón. Zenobia asintió cortésmente, tragando el dolor de la exclusión, el familiar pesar de estar al margen. La cena transcurrió bajo la charla educada de Clementina, quien hablaba sin cesar sobre la boda, la luna de miel en Bora Bora, el condominio que su padre les regalaba en Buckhead, los planes para la ceremonia y la recepción. Cada palabra, cada detalle, reforzaba la barrera invisible que Zenobia no podía cruzar, la realidad de que la vida de su hijo ahora estaba compartida, dirigida y controlada por otros. Sonreía, asentía cuando se esperaba, ofrecía su experiencia solo cuando era necesario, mientras sentía que su presencia se reducía como una sombra frente al mundo iluminado de ellos. Y entonces llegó la petición que destrozó sus últimas ilusiones. Cuando llegó la cuenta, Orión se inclinó sobre la mesa, tono casual,
sonrisa desarmante. Mamá, ¿me puedes prestar 2,000 pesos? Gasté mucho este mes en cosas de la boda y estoy un poco ajustado. El estómago de Zenobia se contrajo dolorosamente. $2,000, una cantidad que tensionaría su presupuesto cuidadosamente ahorrado, dinero reservado para el alquiler, los gastos de la tienda, emergencias planeadas durante meses. Dudó solo un instante, luego sacó silenciosamente el dinero que había guardado para la factura de electricidad y las necesidades diarias, entregándoselo. Por supuesto, hijo. No te preocupes, dijo con voz firme, ocultando el dolor que le apretaba el pecho. Gracias, mamá. Te lo devolveré el próximo mes, añadió él con ligereza. Pero ella sabía, como siempre, que probablemente no lo haría. En ese instante, comprendió con claridad penetrante que ya no era su madre en el sentido más verdadero. Se había convertido en su red de seguridad, su proveedora, su apoyo silencioso e incondicional, pero ya no en la figura central de su vida, ya no la persona cuyo amor y presencia importaban por encima de todo. Esa noche, al regresar a su apartamento, Zenobia se sentó frente a la ventana con su café, mirando las luces de la ciudad como buscando un fragmento de su pasado en el resplandor de las calles lejanas. Podía sentir como la vida que había construido para sí misma y para su hijo, cada puntada, cada sacrificio, cada noche sin dormir, se desvanecía en la irrelevancia, escapándose con cada día que era excluida de su vida. Sus pensamientos, ya pesados por la tristeza, se interrumpieron el martes siguiente por el agudo timbre de la puerta de la tienda. Un joven repartidor le entregó un sobremanila sencillo con su nombre escrito cuidadosamente en tinta negra, sin dirección de remitente. Algo frío y ominoso se agitó en su estómago. Firmó sin vacilar, con las manos temblorosas al tomar el sobre y cerrar la puerta de la tienda. Sentada en su silla, abrió cuidadosamente el sobre, sacando una colección de fotografías que inmediatamente le cortaron la respiración. Sus ojos se agrandaron en incredulidad, escaneando las imágenes mientras su mente luchaba por comprender lo que veía. Orión, su hijo, capturado en momentos íntimos que nunca había imaginado, y junto a él, Sarapina. Cada fotografía revelaba una cercanía que ninguna madre debería presenciar entre su hijo y la madre de su prometida, una mano en la cintura, una risa compartida demasiado íntima, un beso que duraba demasiado, la entrada de un hotel donde sus cuerpos se alineaban como amantes, no como familia. La primera foto los mostraba saliendo de un restaurante, su mano en la espalda de Orión mientras reían juntos. La segunda, en un estacionamiento, su mano rozando la de él mientras abría la puerta del auto. La tercera, en la entrada de un hotel, sus rostros tan cerca que se percibía el calor del deseo en las imágenes congeladas. Y luego la foto del balcón, la que hizo que Zenobia llorara en voz alta, un sonido gutural de incredulidad y dolor, Orión abrazando a Sarapina por detrás mientras ella se apoyaba en él con los ojos cerrados, su intimidad innegable. Se desplomó al suelo, las fotografías resbalando de sus manos, temblando violentamente, lágrimas recorriendo sus mejillas. Todo lo que había conocido, cada suposición de confianza, cada recuerdo de un hijo que la llamaba heroína, se hizo añicos. El odio de Sarapina, las manipulaciones sutiles, la educada indiferencia de Clementina, el gradual distanciamiento de Orión, todo cobró una claridad horrible. Esto no se trataba de riqueza, estatus social o las apariencias cortesanas de una futura suegra. Se trataba de una traición tan profunda que amenazaba con deshacer los cimientos mismos de su vida. Y en ese momento, sobre el frío suelo de azulejos de su baño, Zenobia comprendió que la lucha por su hijo, por su dignidad, por la verdad, apenas estaba comenzando. Zenobia permaneció en el suelo durante lo que le parecieron horas, aunque en realidad podrían haber sido apenas minutos o una eternidad. Su cuerpo temblaba, el pecho agitado por sollozos que no podía contener, el amargo sabor de la traición ardiendo en su boca. Cada fotografía que había visto se repetía una y otra vez en su mente como una cruel presentación interminable, burlándose de los años de sacrificio que había dedicado por completo a Orión. Y, sin embargo, en medio de la desesperación, una pequeña chispa de claridad comenzó a brillar, débil al principio, luego más fuerte con cada latido. No podía permitir que esto continuara. No permitiría que Sarapina dictara los términos de su vida, ni que Clementina la tratara como una espectadora irrelevante en los momentos más importantes de la existencia de su hijo. Con las manos aún temblorosas, Zenobia reunió las fotografías y las examinó una vez más, trazando los contornos del rostro de Orión con el dedo, sintiendo simultáneamente amor, dolor y una ira casi justa. ¿Cómo había llegado a esto? Como su hijo, el niño que ella había criado con cada onza de su fuerza, se había dejado manipular en una red de engaños e infidelidad. Estas preguntas ardían en su mente, pero sabía que no podía quedarse atrapada en ellas para siempre. Tenía que actuar. Levantándose lentamente, se lavó el rostro con agua fría, dejando que el shock se transformara en una determinación hirviente.
Regresó a su pequeña tienda de confección, colocando las fotografías sobre su mesa de trabajo, mirándolas como si quisiera extraer respuestas de las imágenes mismas. La rutina de su vida diaria, el suave zumbido de la máquina de coser, el aroma del café recién hecho, la familiar sensación de la tela bajo sus dedos, la anclaba. Se recordó a sí misma que era fuerte, que había criado a Orión sola, y que tenía la capacidad de enfrentar lo que viniera. Esa noche, sola en su apartamento, se sentó con su taza de Stoneware en las manos, ignorando la taza de porcelana que Sarapina le había dado, el mensaje simbólico claro: no perteneces a su mundo. Pero Zenobia sabía que la verdad era mucho más compleja. Pertenecía a donde ella eligiera, donde su valentía la llevara. Su corazón, aunque herido, se endureció con un sentido de propósito. Enfrentaría esta traición, no con ira imprudente, sino con la precisión, paciencia e inteligencia que habían guiado su vida. Al día siguiente, revisó las fotografías con ojo meticuloso, catalogando cada momento, cada gesto, cada sutil señal de intimidad. Sabía que necesitaba pruebas, claridad y, sobre todo, un plan. No podía dejar que solo la emoción dictara su próximo movimiento. Llamó a una amiga de confianza, alguien que había conocido a su familia durante años, que había visto a Orión crecer de niño a hombre, y compartió lo que había descubierto. Su voz, calmada pero comprensiva, la ayudó a organizar sus pensamientos, confirmando lo que ya sabía en lo más profundo de sus huesos: la manipulación de Sarapina y la traición de Orión eran reales, innegables y accionables. Por primera vez desde el incidente en el salón de banquetes, Zenobia sintió una chispa de agencia. Ya no era simplemente víctima de las circunstancias, era una mujer con conocimiento, pruebas y los medios para responder. La decisión que tomó entonces fue simple pero profunda: no permitiría que esta traición quedara sin respuesta. Actuaría, pero con precisión, timín y discreción. Reclamaría su dignidad, su lugar legítimo en la vida de Orión, y se aseguraría de que la verdad completa y sin adornos, saliera a la luz. Y así, cuando finalmente llegó la noche de la boda, Zenobia no asistió como espectadora pasiva. Se había preparado, compuesto y había ensayado las palabras que inclinarían la balanza, las 3 pequeñas palabras que ya había memorizado. Sentada en su coche frente al opulento St. Regis, sentía la tensión aumentar, los dedos apretando el volante. Cada fibra de su ser estaba enfocada, atenta al momento que había esperado, el instante en que el silencio se transformaría de fuente de dolor a arma. Su mente volvió a todos los años que había dedicado a su hijo, las noches sin dormir, los sacrificios, los sueños que había cultivado para él. Y con una respiración firme, se recordó la verdad innegable: el amor no es debilidad y la dignidad no es negociable. Cuando finalmente levantó el teléfono, marcó el número que había guardado semanas antes y susurró esas 3 palabras: «Es hora». Lo hizo con la certeza de una mujer reclamando lo que injustamente le habían arrebatado. Esa llamada, pequeña en palabras pero monumental en consecuencias, fue el primer paso en un camino que alteraría todo, exponiendo el engaño, la traición y la profundidad de la manipulación que había atrapado a su hijo. Zenobia Washington, antes callada, ignorada y paciente hasta el extremo, se había convertido en una fuerza que nadie, ni siquiera Sarapina, podría ignorar. Su viaje de resiliencia, justicia y revelación apenas comenzaba, y la tormenta que estaba a punto de desatar se sentiría mucho más allá de las paredes de su propio corazón. El salón de banquetes estaba lleno de risas, el tintinear de copas y el suave murmullo de las conversaciones, pero Zenobia se sentía distante, como si la sala existiera en una realidad lejana que ya no habitaba. Cada candelabro de cristal, cada centro de mesa floral, cada plato pulido reflejaba un mundo que la había excluido durante meses, un mundo que había tratado su amor y sacrificios como insignificantes. Pero ya no era la mujer que soportaba en silencio. Su teléfono descansaba ligero en su mano, la llamada hecha, las palabras pronunciadas, y ya podía sentir cómo comenzaba la onda expansiva. Pasaron minutos, aunque para ella parecieron horas. Había calculado cuidadosamente su entrada, su salida y su mensaje, asegurándose de que nadie pudiera anticipar lo que estaba por venir. Los rostros de los invitados se difuminaban a su alrededor mientras caminaba con pasos medidos hacia las puertas dobles, la espalda recta, la mente afilada con propósito. Cada paso resonaba suavemente en el mármol pulido, pero dentro de ella había estallado una tormenta. Había ensayado este momento durante innumerables noches sin dormir, la humillación que había soportado, las fotografías que probaban la traición, la frialdad de la sonrisa de Sarapina, todo convergiendo en un único punto decisivo. Zenobia Washington ya no sería invisible. El sonido de sus tacones en el suelo atrajo algunas miradas de los invitados que llegaban tarde, algunos susurrando, otros curiosos, pero ella los ignoró a todos. Su enfoque era singular, la verdad que le había negado, la traición que exigía confrontación y la dignidad que estaba decidida a recuperar.
Al entrar en el pasillo tenuemente iluminado fuera del salón, su teléfono vibró suavemente, una respuesta que había anticipado. Era sutil, casi imperceptible, pero confirmaba lo que ya sabía: el momento había llegado. Guardó el teléfono en su bolso, respirando hondo para calmar el temblor de sus manos. Sintió el calor subir en su pecho, una combinación de adrenalina e ira justa. El aroma de la madera pulida y un ligero perfume se mezclaba con las notas distantes de la banda en vivo dentro, pero Zenobia no sentía nada más que claridad. Se movió con intención hacia su coche, cada movimiento deliberado, su corazón latiendo no por miedo, sino por resolución. No había vuelta atrás. Cada año que había pasado criando, enseñando y amando a su hijo había conducido a este momento, la culminación de paciencia, resistencia y sacrificio. Y sin embargo, al acercarse al vehículo, reflexionó sobre la cruel ironía de su situación. La mujer que lo había dado todo se veía obligada a usar el silencio y la estrategia como armas, mientras los manipuladores prosperaban en indulgencia abierta. Subió al asiento del conductor y arrancó el motor, las vibraciones del coche bajo sus pies anclándola mientras recorría las calles familiares de Buckhead, las luces de la ciudad convertidas en trazos por la tormenta de emociones que corría por su mente. Recordó la primera vez que había percibido las intenciones de Sarapina, los comentarios sutiles, las evaluaciones frías, la marginación deliberada. Y ahora, todo ello, la humillación en el banquete, la exclusión de los preparativos de la boda, la llamada, las fotografías, convergía en una verdad innegable. Sarapina había planeado esto durante años, moldeando las percepciones de Orión, aislándolo y convirtiéndolo en un participante involuntario de su esquema. Las manos de Zenobia se aferraron al volante, nudillos blancos, la mente moviéndose más rápido que el coche por las calles nocturnas. El dolor de la traición ardía, pero debajo de él, una determinación profunda e inquebrantable había echado raíces. Actuaría, pero con precisión. Cada paso, cada palabra, cada revelación sería calculada, asegurándose de que la verdad llegara a su público y que los artífices de este engaño, Sarapina y Clementina, enfrentaran las consecuencias de sus actos. Al girar en la avenida silenciosa que conducía a su apartamento, se permitió un momento para respirar, sentir el ritmo constante de su corazón, reconocer el miedo, la ira y la pena que bullían dentro. Pero no había duda en su mente. El silencio que había soportado, la exclusión, el desgarro, todo ello había forjado un arma que usaría con propósito. Estacionó frente a su edificio, las manos finalmente relajándose un poco mientras reunía las pruebas que había traído consigo. Cada fotografía, cada recuerdo, cada fragmento de traición sería registrado. Y al subir los escalones hacia su apartamento, una resolución fría y silenciosa se asentó sobre ella. Esto ya no era una historia de sufrimiento pasivo. Era una historia de rendición de cuentas, de una madre reclamando la dignidad, el amor y la autoridad que le habían sido arrebatados por manipulación, engaño y ambición. Y desde esa noche en adelante, nada sería igual, ni para Sarapina, ni para Clementina, ni siquiera para Orión. Zenobia Washington había comenzado su camino hacia la justicia, y cada paso, cada palabra y cada decisión que tomara a partir de ese momento dejaría una huella imborrable en la vida de quienes la habían subestimado. La tormenta se acercaba, y ella estaba lista para enfrentarla de frente. La noche de la boda de Orión llegó con todo el esplendor que Buckhead podía ofrecer. Los candelabros de cristal brillaban como estrellas sobre las cabezas de los invitados que reían, chocaban copas y susurraban felicitaciones, ajenos a la tormenta que estaba a punto de irrumpir en su mundo meticulosamente curado. Zenobia permanecía en la sombra cerca de las grandes puertas dobles del salón del St. Regis, su pulso constante, los ojos recorriendo la sala con tranquila precisión. Todo había sido preparado, la llamada telefónica, las pruebas, el momento exacto. Cada detalle importaba. No tenía intención de gritar ni de crear un espectáculo, pero ya no sería invisible. Esta noche, la verdad sería innegable. Al avanzar, un leve murmullo recorrió a los invitados. Algunos se giraron, curiosos, otros no la notaron al principio, perdidos en el ritmo de las copas de champán y las risas educadas. Los pasos de Zenobia eran deliberados, medidos, cada uno una declaración de presencia. Su mente se centró brevemente en las fotografías de su bolso, la prueba visual de la traición que llevaba consigo como un escudo. Orión estaba en la mesa principal, sonriendo ampliamente a Clementina, inconsciente de que el mundo que creía seguro estaba a punto de inclinarse violentamente. Sarafina, siempre vigilante, la vio primero. La sonrisa calmada, casi satisfecha, que había mantenido durante meses se tensó en algo más afilado, anticipatorio. Zenobia, dijo, su voz suave pero con un filo que delataba irritación. ¡Qué sorpresa! Los labios de Zenobia se curvaron en una pequeña sonrisa controlada. Sí, respondió suavemente, una sorpresa largamente esperada. Las cabezas comenzaron a girarse.
Susurros flotaron por la sala como papel frágil atrapado en una corriente de aire. Los invitados percibían la tensión, pero aún no comprendían su origen. Zenobia caminó lentamente hacia la mesa principal, sosteniendo las fotografías cerca, sintiendo como cada centímetro de su compostura se solidificaba como acero. Orión notó su presencia y se congeló, la confusión brillando en sus ojos. Clementina siguió su mirada, su sonrisa educada vacilando, reemplazada por un destello de inquietud. La postura de Sarapina se tensó. Zenobia llegó a la mesa, sus ojos fijos en los de Orión. «Hijo», dijo, con voz calma pero con una autoridad que había sido ignorada demasiado tiempo, «tenemos que hablar». Las palabras eran simples, sin adornos, pero el peso detrás de ellas resonó en toda la sala. Colocó las fotografías sobre la mesa con una decisión silenciosa que hizo que Sarapina retrocediera instintivamente. Se escucharon jadeos mientras los invitados veían las imágenes. Orión y Sarapina en momentos íntimos, prueba innegable de traición y manipulación. El rostro de Orión palideció, su boca se abrió y cerró mientras intentaba formar palabras, pero ninguna salió. La mano de Clementina se llevó a la boca, los ojos abiertos por la sorpresa. La compostura de Sarapina se resquebrajó ligeramente, los labios presionados como sellando la furia que surgía dentro de ella. «Te di todo, Orión», continuó Zenobia, su voz firme pero teñida de tristeza, «mi juventud, mi salud, mi vida, ¿y esto es lo que encuentro? Traición con la mujer que te enseñó a ignorarme, a borrarme de tu vida». Los invitados murmuraban, algunos inclinándose hacia adelante, ojos fijos en el drama que se desplegaba. Incluso el personal se detuvo, sin saber si intervenir. Orión miró a su alrededor, comprendiendo por primera vez la magnitud de lo que se le había ocultado a todos, la red de engaños tejida a su alrededor. Sarapina abrió la boca, intentando hablar, pero Zenobia levantó la mano, deteniéndola. «No hay excusas», dijo firmemente. «Sé todo. Cada fotografía, cada encuentro, cada conversación susurrada. He observado desde la distancia durante meses, y ahora, es hora de que se conozca la verdad». Clementina retrocedió, su compostura cuidadosamente cultivada colapsando en shock. «Zenobia, esto es, no puedes», comenzó, pero las palabras flaquearon ante la evidencia innegable. Zenobia giró ligeramente, dejando que su mirada recorriera el salón. Los invitados estaban paralizados, la música se detuvo entre susurros y exclamaciones, el aire denso de tensión. «A veces, las personas que más amamos son las que nos traicionan más profundamente», dijo Zenobia en voz baja, para que todos escucharan, para que todos comprendieran. «Y a veces, el silencio es la única arma que nos queda. He permanecido en silencio durante meses. Pero el silencio termina esta noche». La sala quedó en silencio. Nadie habló. El rostro de Sarapina se endureció, pero bajo la fachada, el pánico surgía. Orión, atónito, finalmente susurró, «Mamá, yo», pero su voz carecía de la certeza del niño que una vez la había llamado heroína. Zenobia le permitió ver la decepción, el desgarro, la traición y el poder que proviene de una madre que había amado plenamente, sacrificado todo y se negaba a ser ignorada por más tiempo. Esta noche ya no se trataba de bodas, celebraciones o apariencias. Esta noche se trataba de la verdad, de reclamar lo que fue robado y de asegurar que todos, especialmente Orión, comprendieran el costo de la traición. La sala quedó en silencio cuando Zenobia retrocedió, dejando que el peso de sus palabras y de las fotografías que había revelado se asentara en los rostros atónitos a su alrededor. La compostura cuidadosamente construida de Sarapina finalmente se quebró, sus labios presionados en una línea fina, sus manos temblando apenas al darse cuenta de que la red que había tejido durante meses se desmoronaba ante todos. La fachada educada de Clementina colapsó por completo, los ojos que siempre habían sonreído cortésmente a Zenobia ahora se abrieron, llenos de vergüenza, confusión y miedo. Y Orión, su hijo, su único hijo, se quedó congelado, una mezcla de culpa, incredulidad y comprensión incipiente grabada en su rostro. Por un momento, los años de traición, exclusión y desgarro parecieron flotar en el aire como una nube pesada y sofocante, presionando sobre todos en el salón. Y entonces, como si la tensión misma hubiera alcanzado su punto de quiebre, Zenobia respiró hondo y firme, sintiendo que los años de dolor y resistencia daban paso a algo nuevo, libertad, claridad y el silencioso triunfo de la verdad. Miró alrededor con ojos que ya no estaban llenos de tristeza, sino de serenidad, fuerza y amor, amor por sí misma, amor por la vida que había construido y amor por Orión, a pesar de todos los errores, mentiras y dolor. Se acercó lentamente, colocando su mano suavemente sobre su hombro. «Orión», dijo con voz suave, cargada de la calidez y ternura que siempre la habían definido, «soy tu madre. Te he amado con todo lo que soy, y siempre lo haré. Pero amar no significa permitir que la traición o el silencio dicten nuestras vidas.
Debes elegir quién quieres ser, y espero que elijas con honestidad, coraje e integridad. Los hombros de Orión se hundieron, el peso de la comprensión presionando sobre él, y por primera vez vio verdaderamente a la mujer que le había dado todo, que lo había criado con paciencia, sacrificio y devoción inquebrantable. Sarapina y Clementina retrocedieron, dándose cuenta del poder silencioso en la presencia de Zenobia, como el amor combinado con la dignidad podía dominar una sala sin gritos ni ira. Y entonces, lentamente, Zenobia se giró, caminando hacia las puertas del salón. Sus pasos eran calmos, medidos, casi musicales en su certeza. Podía escuchar susurros tras ella, murmullos de asombro, simpatía y respeto. Salió al aire tranquilo de la noche, el cálido resplandor de las luces de la ciudad envolviéndola como un suave abrazo. Por primera vez en meses, quizás incluso años, sintió que los pesos de la exclusión, la traición y el desgarro se levantaban de sus hombros. Había recuperado su voz, su dignidad y su lugar en la vida del hijo que amaba, aunque esa relación necesitara reconstruirse desde cero. Apoyada en su coche, se permitió una pequeña sonrisa satisfecha. La tormenta había pasado, la verdad había sido dicha, y ella estaba de pie, completamente presente, completamente ella misma y completamente libre. Zenobia Washington había soportado humillación, engaño y pérdida, pero había emergido más fuerte, más sabia e inquebrantablemente elegante. Y mientras conducía lejos del St. Regis esa noche, las luces de la ciudad reflejadas en sus ojos, comprendió que las victorias más importantes no se medían en venganza o castigo, sino la silenciosa recuperación del propio valor, el coraje de enfrentar la traición con dignidad y el amor inquebrantable que puede sobrevivir incluso a las heridas más profundas. Al final, entendió algo que siempre había sabido en su corazón: nadie puede disminuir el amor de una madre, la fuerza de una mujer que lo ha dado todo o la luz de una vida vivida con honestidad, coraje e integridad. Y con esa realización, Zenobia Washington comenzó un nuevo capítulo, uno en el que podía respirar, amar y vivir según sus propios términos, llevando consigo las lecciones, las cicatrices y la fuerza inquebrantable de un corazón que lo había soportado todo, pero que permanecía erguido, radiante y libre.